Bueno, pues vamos a empezar con los verdes de cortes más usados en floristería. Empezamos por género Asplenium. Es una especie de lecho de hojas enteras, de colores verdes bastante suaves, muy brillantes, que necesita bastante trabajo de mantenimiento, de limpieza, sobre todo en nuestro establecimiento. Y cuando se llega a vender este Asplenium, lo normal es dar una serie de recomendaciones al cliente sobre su limpieza y mantenimiento en casa. Siempre es conveniente limpiarlo con una especie de pulverizador y un paño seco, limpiarle bien las hojas para que luzca así. Ya veremos más adelante los productos que tenemos a disposición para nuestra floristería, que hay una serie de sprays abrillantadores que suelen ser bastante agradecidos para este tipo de especies. El siguiente verde de corte que usamos muy abundantemente en floristería, sobre todo en las nuevas composiciones y las nuevas tendencias que tenemos, son los asparagus. Los asparagus normalmente son de ramas erguidas, bastante complicadas de darle una torsión, de darle un aspecto natural. Son ramas muy rígidas, muy potentes, que se pueden incluso trabajar un poquitito para darle otras opciones diferentes a las que vemos aquí en pantalla. Normalmente nos da una sensación de pequeñas hojitas, de difuminado. Se puede trabajar ese concepto del difuminado entre el ramo utilizando este verde. A efectos de venta en maceta, tener en cuenta que el asparagus, este que es más erguido, normalmente se vende en una maceta que hay que cambiar periódicamente cada vez a un mayor tamaño y suele terminar colocándose en un jardín. A nivel de interior tenemos otro tipo de asparagus que son tipo plumosus, que es uno bastante más laxo, que es normalmente para colgar, para tener en altura, para que vayan colgando esas ramas, y sí suele ser bastante utilizado en floristería, sobre todo para centros de mesa, donde queremos una expansión de esa composición a lo largo de una mesa. Este es el otro asparagus que les había comentado. Este es el Cetaceus. Normalmente lo utilizamos para muchísimas composiciones tradicionales. Tiene una forma bastante laxa, se suele orientar bastante bien la rama. Tiene un aspecto de las hojas bastante difuminado, como podemos ver aquí. Nos difumina bastante el color del verde, de esa composición. Ayuda a unir los colores sólidos de las flores con los verdes. En fin, tenemos una gran posibilidad de utilización de este tipo de espárrago, que como se suele llamar, ¿no? Su venta normalmente es para verde de corte. Es muy difícil ver o comprar macetas para tenerlo en casa. Si es verdad que hombre, podemos ir al vivero y comprarla, pero su utilización ya les digo que normalmente es para ramo de floristería o composición de floristería, cuando queremos tener un concepto un poquito más difuminado y algo más horizontal. Empezamos a trabajar con especies arbóreas, leñosas, como es el laurel, como es la falla, en nuestro caso, también de la familia de las lauráceas. Bueno, esta serie de especies arbóreas vamos a poder utilizar las ramas más finas, sobre todo las ramas terminales de cualquier brotación del árbol, y siempre nos va a dar una textura bastante sólida. Estamos hablando de hojas muy bien formadas, aunque aquí veamos un dibujo muy artístico. Estas hojas suelen estar muy bien formadas, suelen ser hojas bastante brillantes, suelen admitir muy bien el secado, con lo cual podemos utilizarlo tanto en verde como esa rama seca para nuestras composiciones. Los colores que vamos a tener pues, varían desde los más apagaditos hasta los más verdes, dependiendo de la especie de laurel o de falla. Y sobre todo hay que tener en cuenta que esto es una especie que se puede trabajar muy bien. ¿Eso significa que le podemos dar la forma que queramos? Sí. Podemos utilizar torsiones, podemos hacer formas geométricas bastante extrañas si queremos, pero tenemos que tener en cuenta que todo eso hay que prepararlo con antelación a la elaboración de nuestra composición o de nuestro ramo. Otro punto a favor es que en verde aporta también un poquito de olor medicinal, que es bastante agradecido en ciertas composiciones. Otro género que solemos utilizar en floristería es el eucaliptus. El eucaliptus tenemos aquí dos variantes de hoja más redondeada y de hoja la tradicional de esta lanceolada. Bueno, ¿se puede utilizar esa rama terminada en esas pequeñas flores? Sí, si son composiciones inmediatas de duración de un día, algo espectacular para complementar nuestro ornamento con flora silvestre, se puede utilizar. Lo normal es que no. Lo normal es utilizar solo esa ramita con esas hojas. Tenemos que tener en cuenta que son especies
que van a tener una laxitud bastante grande, con lo cual es algo particular su trabajo en fresco. Normalmente lleva un periodo de adaptación en nuestro establecimiento, buscar el desecamiento de esa rama para que se mantenga un poco más rígida. Con las de hoja arriñonada o reniforme, que es como se llama este tipo de hoja, pues tenemos el mismo trabajo. Lo único que la ventaja que tiene este tipo de eucaliptos es que la hoja es sésil y se asenta directamente sobre la rama, con lo cual no tenemos los problemas de caída de esa hoja hacia donde no queremos. Si no lo hemos secado bien, pues tenemos formas extrañas. Es el único consejo que les doy a la hora de secar esta rama. Hay que colocar un poquito y hacer alguna pequeña trampa, incluso colocando algunas pequeñas pinzas para que esas hojas se nos queden hacia el lugar donde nosotros queremos. Tenemos ahora otro tipo de lecho, que es el género Rumora. Son hojas compuestas, como habíamos visto. Las hojas compuestas son pequeños foliolos dentro de un raquis que nos va a conformar otra hoja. Vemos multitud de hojas a través de una ramita. Bueno, eso es una hoja compuesta. El tamaño varía enormemente. Tenemos hojitas muy pequeñitas o foliolos muy pequeñitos a hojitas bastante más grandes, de 40 centímetros. Su utilización normalmente es un verde de corte muy tradicional para ramos de mano, para conformar ese verde de fondo. Vemos que, como se ve en la foto, nos da una textura verde muy uniforme, un color muy sólido. Todo eso pues es para remarcar un color rojo, un color blanco que queramos colocar sobre de él. La forma de trabajar, bueno, son raquis que admiten bastante bien la torsión si lo hacemos con cuidado. Ya veremos en las prácticas cómo hacer las torsiones de esos raquis, de esas ramas, la forma de hacerlo para que no se nos quiebre y perdamos material. Saltamos de género, vamos al género Hedera. A día de hoy es uno de los mejores verdes de corte para composiciones amplias y horizontales, porque nos da una gran amplitud, es muy fácil de conseguir, es muy barato, se puede multiplicar muy bien, da una naturaleza bastante silvestre, un aspecto bastante rústico, es muy agradecida, soporta muy bien el paso del tiempo y nos permite tener con muy poquito esfuerzo formas bastante sorprendentes. Haremos algunas prácticas de trabajo con material de hiedra. Hiedras tenemos de diferentes tipos, tenemos verdes sólidos, verdes más claros, hojas más enteras, menos enteras, con bordes más o menos dentados, incluso casi partidos. Bueno, tenemos infinidad de modelos de hiedra. Cosas a favor de la hiedra: es barata, es muy cómoda de manejar. Inconvenientes: muchas veces si las recolectamos en estado silvestre, pues las hojas no están colocadas hacia donde queremos que vayan. Bueno, eso se soluciona trabajándolas dentro del establecimiento un par de días antes, orientándolas hacia la luz, colocándolas en una ventana y obligando el geotropismo que tiene esta planta a que se forme. Eso quiere decir que vaya a buscar la luz. Le ponemos cerca de una ventana y las hojas se van a girar hacia esa ventana. Entonces ya el trabajo pues es mucho más sencillo a la hora de componer nuestro trabajo. De las grandes hojas o verdes de cortes que vamos a utilizar, tenemos el filodendro o la mostera. Tenemos infinidad de tamaños, desde hojitas de 10 centímetros a grandes hojas de casi 1,5 metros. Las formas acostilladas son también muy variables dependiendo de la especie. Es una especie cultivada ahora mismo bastante en el mercado. Tenemos grandes proveedores de este tipo de hoja. Y lo bueno que tiene es que con una simple hojita que compremos, tenemos todo el verde, todo el fondo verde para nuestro ramo, nuestra composición. Se suele trabajar muchísimo en composiciones grandes, de más de 2,5 metros de altura, 3 metros de base. Bueno, nos complementa muy bien la perspectiva del ojo con este tamaño de verde tan grande. Los pequeños toques de color, podemos utilizar flores de diferentes tamaños, desde muy pequeñitas, tipo lluvia, a flores muy grandes, tipo girasoles. Tenemos que tener siempre en cuenta que hay que guardar una proporción del tamaño de los verdes de corte y las flores de corte, que lo iremos viendo sobre las prácticas. El género Sica es una especie de palmera muy prehistórica. Ventajas: que son bastante rígidas. Inconvenientes: que son bastante rígidas. Que no nos dice mucho esa hoja, sí,
en principio no nos dice mucho a la hora de trabajar con ella, pero tenemos que tener en cuenta que son hojas bastante duras que podemos cincelar o cortar y darle la forma que queramos. Incluso podemos hacer pequeñas hendiduras mucho más ornamentales que la forma que tiene natural. Uno de los inconvenientes, esto tiene espinas, hay que limpiarla bien la base, hay que trabajarla, se puede secar. El problema es que una vez que se seca, esto pasa del verde al amarillo marrón, tonos muy apagaditos, pero que a lo mejor nos puede interesar para algún tipo de composición en base a tonos ocre. Cosas también a tener en cuenta con la cica. La cica, el doblado o la formación de esa hoja verde, tenemos que hacerla con tiempo. Incluso muchas veces vamos a tener que cortarla, limpiarla, atar ese extremo y darle una forma muy particular con nylon, con hilo, dejarla un par de días para que se quede fijada esa forma y luego trabajar con ella. Por lo tanto, si queremos trabajar con cicas y formas geométricas distintas a la natural, tenemos que tener en cuenta la previsión de tenerlas preparadas antes de hacer la elaboración. Closing down the sector, supreme neck protector. Better warn him, kid, Mr. Mester. Falling pot, about to blow his lid from the pressure. Too hot for TV, for cheesy.